los síntomas de la depresión y las distintas formas en que podemos ayudar. Rebeca es psicóloga y está culminando un magíster de psicología clínica y mención en psicoanálisis en Chile. Y Rebeca, bueno, muchas gracias por participar en el día de hoy como oradora de fondo, y te queremos dar las gracias en nombre de Shevet Ahi, en el mío propio, por participar en el día de hoy. A todos los que están viendo esta charla, les recordamos de que estamos grabando la charla y la tendremos esta noche disponible en la biblioteca de Shevet Ahi. Muchas gracias a todos por participar, y con ustedes, Rebeca Ugane. Rebeca, el piso es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Ok, voy a compartir la pantalla para poder empezar de una vez. Y aquí. ¿Ya la pueden ver todos? ¿Sí, no? Okay. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que es realmente importante. La depresión es algo que hemos estado viendo a lo largo de nuestros días. Y lo importante en nuestro trabajo como seres humanos es poder identificarla y poder dar la mano amiga que tanto se necesita. La primera palabra que quiero comunicar es empatía. La empatía es básicamente ponernos en el lugar de la otra persona. Cuando nosotros somos empáticos, podemos realmente entender y acompañar a la persona por lo que está pasando. Aquí les tengo unos ejemplos. Tienes todo el derecho de sentir lo que sea que estés sintiendo. Cuando uno dice estas palabras, realmente hace que la persona se sienta acompañada. Hace que los sentimientos que tenga él mismo sobre lo que sea que esté pasando, sea, ¿sabes qué? Tal vez no tengo la culpa, tal vez en realidad no estoy exagerando, tal vez está bien sentirme mal. Y le valoramos y le ponemos afecto a todo lo que está sintiendo. Me imagino que esto debe ser muy difícil para ti. Esto es algo que nosotros como psicólogos decimos mucho en terapia. Esto abre el espacio a que la persona realmente pueda decir lo que está sintiendo y se sienta acompañado tanto emocionalmente como psíquicamente, o sea, como mentalmente. Incluso, como a veces no sabemos qué responder, lo mejor que podemos decir empáticamente es, wow, no sé qué decirte, lo siento mucho. Y todo eso refuerza el acompañamiento y el que realmente debe ser muy difícil para la persona. Una persona realmente no es que quiera escuchar, sí, debe ser muy difícil y listo, como no, como allá tú. Tenemos que realmente tocar base constantemente y acompañarlo emocionalmente. El decir, ¿cómo te puedo ayudar?, hace que la persona no se sienta sola. Tenemos que recordar que cuando una persona está, y ni siquiera voy a decir deprimida, voy a decir triste, es muy difícil ver quién está a su alrededor. Entonces, ¿cómo te puedo apoyar? Son palabras que realmente ayudan. Estoy aquí para ti, te quiero y te valoro mucho. Esto es realmente importante. Nuevamente, las personas a veces cuando están tan tristes o tan envueltas en sí mismas, les cuesta ver quién está alrededor de él. Incluso no necesitamos estar lo suficientemente tristes como para no darnos cuenta de quién nos quiere a nuestro alrededor. Entonces, el decir las palabras tan sencillas como estas, que a veces pueden ser tan difíciles de decir, pero tan necesarias de escuchar, es realmente importante. Y esto entonces entra en no estás solo. Es muy importante poder decir estas palabras porque realmente necesitamos escucharlas. Lo primero, la depresión no es una falta de voluntad, no es pereza, no es mala gana. Es un desequilibrio químico, es un trastorno mental, es una enfermedad. Nuestro cerebro funciona por neuronas y neurotransmisores que pasan información de una a otra. Estas tres neurotransmisores son realmente importantes. La serotonina controla las emociones, el estado de ánimo y el control del apetito. Por eso podemos ver que en bastantes ocasiones hay distintos tipos de emociones en la depresión, estados de ánimos que pueden, por ejemplo, desatar ataques de ira
o ataques de llanto que parecen no ser controlables, que no lo son. Y la falta de apetito o el aumento del mismo. Vemos que las personas pueden subir bastante o pueden bajar bastante de peso. La noradrenalina es el neurotransmisor que está encargado de la motivación, el estrés y la ansiedad. La ansiedad es este tipo de agitación donde lo podemos ver distinto, por ejemplo, en niños que tienen como taquicardias y no entienden qué les está pasando. La dopamina controla también la motivación, el aprendizaje, la recompensa, estímulos placenteros. Lo que antes nos daba placer parece ya no hacerlo. Entonces, recordemos, todo esto pasa en el cerebro. Todo esto no lo podemos controlar. No es una decisión, es un desequilibrio químico. Estos neurotransmisores que pasaban información están completamente bloqueados y no pueden pasar la información de neurona a neurona. Entonces queda desequilibrado. Hay varios mitos de la depresión. La depresión es una muestra de debilidad. Yo sé que tal vez no lo escuchamos tan seguido, pero muchos lo pensamos. Muchos me han dicho, no, si esta persona está deprimida porque tal vez es débil, porque no puede con lo suyo. No. Por eso arranqué con el desequilibrio químico. Es un trastorno mental, no es una decisión. Nadie se despierta un día y dice, hoy me siento deprimido. Ni siquiera como psicólogos se diagnostica así. Se tiene que sentir semanas o meses así como para que realmente tenga algún tipo de depresión. Las personas con depresión siempre están tristes. Ese es otro mito. Vemos que en las películas de Hollywood nos pintan a las personas que están deprimidas como las personas que están tiradas en cama, comiendo helado, llorando todo el día. La tristeza sí es parte de la depresión, pero es un conjunto de manifestaciones que están llenas de otros síntomas. Por ejemplo, también vemos que en la depresión se puede dar una anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, la desesperanza, el abatimiento. Ahí es donde entonces vemos a la persona en cama, porque la persona no se siente con la suficiente energía o ni siquiera la tiene en general para poder hacer lo que antes hacía. ¿Cómo podemos abordarlo? Lo primero que tenemos que hacer es tomarlo en serio. Esto, nuevamente, no es una decisión de la persona. Necesitamos ofrecer ayuda. Necesitamos mostrar que estamos ahí. Nuevamente con las palabras que dijimos al principio. Estoy aquí para ti, porque eres importante, porque te quiero, porque te valoro. Incluso en la película, en la serie de 13 Reasons Why, cuando una persona estaba a punto de cometer un acto suicida, lo que le dijo la persona fue, te quiero, te valoro y te quiero vivo, te quiero aquí. Para esta persona fue realmente choqueante porque se sentía completamente solo y vacío. Y para él era algo que ya era tácito, era algo ya real. Como que, ¿cuál es la necesidad de decirlo? Pues resulta que bastante. Simplemente escuchemos. La escucha, tenemos que prestar un hombro, tenemos que prestar un oído. La vergüenza muere cuando se comparten historias en lugares seguros. Seamos esos lugares seguros. La depresión y el suicidio da mucho miedo. Lo tenemos como un tabú, lo tenemos como algo miedo que nos deja, que no queremos hablar. Pero tenemos que preguntar de forma clara y directa. Es mejor preguntarlo que no hacerlo. Como personas no podemos asumir toda la responsabilidad. Aparte que tenemos que tocar base frecuentemente, tenemos que saber que las personas alrededor somos un equipo, somos un apoyo. Incluso nosotros como psicólogos, a las personas que están alrededor de una persona que esté con depresión o que esté realmente sufriendo, lo llamamos factores de protección. Y es realmente importante. Y buscar ayuda profesional. Muchas personas tienen mitos sobre que los que van al psicólogo son los que están locos. La palabra locura ni siquiera existe realmente. De verdad tenemos que entender que el psicólogo lo que hace es desde lo neuronal poder ayudar a la persona, a poder entender el malestar y a poder que el habla cura. En Fundación Relaciones Sanas, que nosotras tratamos sobre todo tipo de temas, desde el bullying hasta lo que tiene que ver con la depresión y el suicidio,
decimos, es mejor perder una amistad que perder un amigo. Esto es realmente importante. A veces tenemos miedo de que simplemente la persona nos grite o nos actúe mal o se porte mal con nosotros o simplemente cortes la amistad. Pero es mejor perder a esa amistad que perderlo a él como amigo. Es mejor reconocer lo que está pasando antes de perderlo a él. Ahora, me imagino que viendo esta foto todos se podrán imaginar, ay no, seguro nos va a hablar de que si el vaso está mitad lleno o mitad vacío. Pero realmente no les voy a preguntar eso. Les voy a preguntar, ¿cuánto creen que pesa este vaso, esta botella? 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Por ahí. Pero realmente tampoco importa el peso. Lo que importa es cuánto tiempo tengo agarrado el vaso. Lo puedo agarrar 1 minuto y no pasa nada. Lo puedo agarrar 1 hora y el brazo me va a empezar a temblar. Pero si lo agarro un día entero, el brazo puede quedar completamente paralizado. Así funciona la depresión. La depresión es un trastorno emocional, es un desequilibrio químico. Causa grandes sentimientos de tristeza constante, pérdida de interés en realizar distintas actividades. Una de las películas que más me llama, por ejemplo, es la película Intensamente, la de las emociones. La niña pierde completamente conexión de sus islas, queda completamente gris, sin la posibilidad de sentir o tristeza o felicidad. Es la tristeza la que viene a tocar los sentimientos y la que arregla lo que está pasando. Es el contacto con la tristeza con la que vamos a salir de esta. En la depresión se ven varios síntomas. Hay sentimientos grandes de tristeza. Es realmente muy doloroso. Hay enojo, irritabilidad y frustración. A veces la persona puede estar completamente tranquila y de la nada, porque de la nada, tener ataques de ira, ataques de frustración terribles, donde la persona no puede controlarlo, porque realmente no puede controlarlo. Recordemos el desequilibrio químico. Hay pérdida de interés en lo que nosotros teníamos antes interés. Todo lo que tiene que ver con las actividades habituales, por ejemplo, todo lo que nos daba placer, tanto comer como ver a nuestros amigos, como tener cualquier tipo de relación. Perdemos el interés de la conexión. Hay falta de apetito o aumento del mismo. Vemos nuevamente que las personas o suben drásticamente de peso o bajan drásticamente de peso. Es una incapacidad, es como si estuviera completamente bloqueada la garganta y no pueden tragar, o simplemente no sienten que se llenan y necesitan seguir. Nada más los está llenando, tal vez la comida sí. Ansiedad, agitación e inquietud. Incluso, esta ansiedad puede estar tan desbordada que las personas pueden llegar a tener ataques de pánico. Es realmente difícil y realmente incontrolable cuando pasan, sino que tenemos que ayudar por lo menos a bajar cada vez que podamos la ansiedad. Así como tema aparte, cuando hay una persona que está teniendo un ataque de pánico, lo que podemos realmente hacer como mano amiga es decir, podemos agarrarle las manos, podemos ayudarle a respirar y podemos decir, dime 4 cosas que puedes tocar, dime 3 cosas que ves, dime 2 cosas que escuchas, dime 1 cosa que hueles. Así lo vamos conectando entonces con sus sentidos y lo volvemos a meter a una realidad. Desesperanza. Es muy difícil y aunque parezca redundante, es la falta de esperanza. No hay una salida, no hay una persona amiga, no hay nada a mi alrededor que me esté ayudando. Por eso la empatía tiene que ser el primer paso a poder entonces ayudar a la persona a salir de esto. Hay lentitud para razonar, hablar, hacer movimientos corporales o incluso tomar decisiones, como dice abajo. La corteza prefrontal, que es la que está de este lado del cerebro, es la que nos ayuda entonces a tomar decisiones, a poner a todo lo que tiene que ver con el razonamiento, con el lenguaje, y todo esto está completamente bloqueado por el desequilibrio químico que estamos teniendo. Hay pensamientos sobre la muerte. Yo sé y quiero dejar claro que no en todas las depresiones hay intentos suicidas o deseos de muerte. Por eso tenemos que identificar qué tipo de depresión es,
Por eso tenemos que saber qué tan dentro estamos de la misma, qué tantas energías tiene la persona. Normalmente, cuando una persona está muy, muy deprimida, no va a tender a hacer un acto suicida. Pero la idea puede que esté. Tenemos que preguntar directamente, sin miedo, porque nuevamente es mejor perder esa relación que perder a esa persona. Tenemos problemas físicos inexplicables. Dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores de barriga. Se han comprobado que, por ejemplo, el miedo está conectado con todo lo que tiene que ver con la barriga, los dolores de cabeza, con la frustración. Todo esto es lo que nosotros como psicólogos llamamos psicosomático. Lo somático es cuando no procesamos básicamente nuestra información mental, nuestros dolores mentales, y se vuelven físicos. Comúnmente lo podemos ver cuando hay semanas de bastante estrés y la persona se enferma. Okay. Los síntomas en los niños menores son muy parecidos a los síntomas en adultos mayores. Hay problemas en la memoria, hay dolores físicos. Normalmente en los niños tiende a haber más problemas para conciliar el sueño o falta de sueño, y lo que pasa es que también cuentan con bastantes pesadillas y necesitan bastante a los papás. Incluso se ha demostrado que los niños tienden a ir directamente donde los papás cuando están en situaciones de ansiedad o miedo. En esta nueva realidad que estamos viviendo, porque no lo quiero llamar una nueva normalidad, me gusta llamarle una nueva realidad, los niños están tendiendo a ir más donde los papás o están más apegados a los papás por el miedo o por la ansiedad que estén sintiendo. Hay problemas en el sueño, hay el querer quedarse en casa constantemente sin necesidad de que haya pandemia, y hay una disminución en el rendimiento escolar. Curiosamente, lo mismo pasa en los adultos mayores. Debido a que puede que haya mucho dolor a su alrededor, o muertes de seres queridos, o falta de memoria propia, tienden a caer entonces mucho más fuerte en la depresión. Se ha comprobado que adultos mayores y adolescentes, adultos jóvenes hasta los de edad de 30 años, son los que más sufren de depresión. ¿Qué pasa entonces si encontramos a una persona que le preguntamos y realmente nos dice, no veo una salida? Vuelvo y repito, no todas las personas que están pasando por una depresión tienen ideas suicidas o deseos de muerte. Tenemos que preguntar clara y directamente. Espero que las palabras del dicho de relaciones sanas despierte su mente y esté constantemente en su mente y se digan, es mejor perder esta relación que perderlo a él. Es mejor que se ponga bravo conmigo porque pregunté antes de no haber preguntado. Tenemos miedo también a la respuesta, pero tenemos que saberla y tenemos que poder entonces ayudar a esa persona. 90%, y creo que es un poquito más, de las personas que han tenido ideas suicidas lo han hablado. Y si ese 10% o ese 5% no lo ha hecho, ha mostrado las manifestaciones. Entonces es nuestro trabajo poder entonces reconocerlas y hablarlas. Cuando estamos viendo que una persona puede estar teniendo todo lo que tiene que ver con una ideación, o sea, una idea suicida, podemos, aparte de los síntomas que ya mencionamos, verlo así. Podemos ver ideación, que es una fantasía o idea sobre la muerte. Podemos ver que hay un aumento, o sea, un abuso de sustancias, tanto en drogas como en alcohol. Hay una falta de metas. Aquí es donde la persona entonces empieza a decir, no veo una salida, no soy querido, nada va a funcionar. La ansiedad y los ataques de pánico. Por lo menos ahora que quiero que se queden con cómo bajar los ataques de pánico en caso tal de que estemos frente a uno. Pero la ansiedad, que es esta agitación y este miedo por un suceso de algo que puede estar viniendo de peligro, son situaciones que tenemos que poder ir controlando. El sentimiento de estar atrapado, de sentirse completamente rodeado
Es como si la persona estuviera dentro de un círculo y no puede salir de eso. Trata de salir y trata de correr y la misma pared no lo deja. Y uno se preguntaría, ¿cómo es posible? ¿Cómo no se da cuenta que es súper querido? ¿Cómo no se da cuenta de que tiene toda una red social, toda una familia, todo un montón de gente que lo quiere? No es que no quiere verlo, es que realmente no puede. Es que mentalmente está bloqueado. Es que realmente necesita ayuda. Ira. La persona entonces se va, aparte de alejando, va teniendo ataques de ira repentinos. No veo quién está hablando. Ok. Y hay imprudencia. Imprudencia es a lo que nosotros llamamos la falta de cuidado. Por ejemplo, la persona solía salir así y asá, y solía vestirse de tal manera, y de pronto empieza a no cuidarse. De pronto empieza a no bañarse por semanas. No se da cuenta del mismo daño que se está haciendo a sí mismo, porque está mentalmente bloqueado, está totalmente desequilibrado, químicamente. Estoy recalcando mucho que esto es un desequilibrio químico para borrar la idea de que esto es una decisión. Y hay bastantes cambios de afecto. La persona entonces no puede notar cómo suben y bajan sus emociones, sus mismos ánimos, sus mismas ganas de estar. Esta prueba, lo primero que quiero recalcar es que no es para autodiagnóstico. Esta prueba fue hecha en Estados Unidos por el National Institute of Mental Health con el propósito de que las personas que necesitan algo físico y tácito puedan entonces darse cuenta si necesitan buscar ayuda o no. Las preguntas son: ¿me siento triste, ansioso o vacío? ¿Me siento sin esperanzas o pesimista? ¿Me siento culpable, despreciable? Okay. ¿Me siento culpable, despreciable o inútil? ¿Me siento irritable, inquieto? He perdido el interés en actividades o pasatiempos que resultaban placenteros. Si se dan cuenta y volvemos a los síntomas de antes, todo esto va tocando síntomas de la depresión. Me siento cansado y con menos energía. Tengo dificultades para concentrarme, recordar detalles, tomar decisiones. Aquí vamos con el desequilibrio químico. Tengo insomnio, me despierto muy temprano o muy tarde. Como en exceso o he perdido el apetito. Tengo pensamientos de suicidio o he intentado suicidarme. Tengo dolores o malestares. La prueba consta básicamente de un sí y no, en cantidad de tiempo. Esto no es, hoy me siento así, hoy he hecho esto. No, esto normalmente es un mínimo, por ejemplo, de 3 semanas. Ay, no estoy... Si cuentan con 5 de estos ítems, de estas preguntas, o más, es probable que se necesite ayuda. Antes de decir qué hacer, quiero decir qué no hacer. Hacer juicios, dar juicios. Llevas varios días acostados, esto es pereza pura, se te va a pasar, no puedes hacer nada. Normalmente la persona ya se está haciendo suficientemente el juicio como para que nosotros entonces le demos más. No reconocer el sufrimiento. Por eso lo primero que hice fue hablar de empatía. Cuando la persona no siente que es validada emocionalmente, ¿por qué él se va a validar? ¿Por qué entonces él va a entender lo que le está pasando es normal, no es su culpa, si nadie más se lo dice, si nadie más le dice lo que él ya piensa? Y eso va a hacer que la persona entonces se guarde mucho más y sufra muchísimo más, porque lo que no decimos más se siente. No presionar. Nuevamente, esto no es una decisión de la persona. La persona no decidió sentirse triste o sentirse de esta forma. Nadie decide estar en una depresión. Es imposible. La mente humana ni siquiera te va a dejar
que tú mismo tomes esa decisión. Es un desequilibrio químico. Anímate, sé más positivo, incluso puede sonar como algo que nosotros estamos haciendo de todo corazón. Estamos tratando de ayudar realmente a la persona. Pero a la misma vez, saben que lo pienso mucho con las personas que sufren de algún tipo de adicción. Cuando una persona que tiene lo que sea, o tiene algún síntoma de adicción, cuando nosotros le decimos, piensa en tu familia, es lo peor que podemos hacer. La persona realmente no tiene control sobre eso. Cuando nosotros entonces decimos, piensa en tu familia, no lo haces por ti, lo haces por ellos, mira cómo sufren, eso incluso les da más sufrimiento porque no pueden controlarlo. Y lo mismo pasa en la depresión. No se les puede presionar y se les puede poner presión de afuera o poner personas de afuera tratando de que piensen de que lo hacen por el otro y no por ellos mismos. O de que se den cuenta del daño que están causando, porque no lo entienden. Por eso tenemos que también estar constantemente ahí recordándoles todos los días, a toda hora que estamos ahí. Disminuir la emoción y contar historias propias. Esto es algo muy común, que lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Una persona puede llegar donde nosotros y contarnos lo que nos está pasando. Y simplemente alguien sin querer dice, ay, pero es que no tienes idea de lo que me pasó a mí. Y le cuenta lo propio. Esta persona entonces no se siente validada. Esta persona no siente que es lo suficiente. Y yo sé que puede sonar tal vez algo como exagerado en nuestra mente, pero es realmente lo que sucede. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hacer reproches. Van varias veces que dices que vas a venir, no vienes. Siempre hay algo contigo, de verdad que no se puede hacer nada contigo, no sé ni para qué te invitamos. Y pasa. No necesariamente tenemos que pensar que la persona tiene depresión o notar que la persona tiene depresión como para hacer este tipo de reproches. A veces este tipo de reproches son los que desencadenan cosas como una depresión. Son eventos que pasan y pasan y pasan y la persona no puede evitarlo y de pronto se encuentra aquí. Intentar reemplazar a un profesional. Muchas veces hemos escuchado, como no entiendo por qué vas al psicólogo si al final puedes hablar conmigo. O cuéntame qué hablas en el psicólogo. O cuéntame qué te dice el psicólogo o el psiquiatra. Por eso repetí al principio que los factores de protección son el apoyo que tiene la persona. Pero la ayuda profesional está literalmente entrenada en poder ayudar a la persona desde lo neurológico hasta lo emocional y comportamental. ¿Cómo podemos ayudar? Hablar con la persona. Empáticamente, desde la empatía, decir, he notado que has estado algo distinto. Siento que últimamente te he visto hacer cosas que anteriormente no estabas haciendo. La verdad es que me siento un poco preocupado. ¿Hay algo que te esté pasando? Podemos entonces abrir el espacio a que la persona hable, a la que la persona se sienta atrapada, apañada, en buenas manos. La escucha. Necesitamos ser un oído, un hombro. Necesitamos hacerle entender a la persona que estamos aquí para escucharlo. Sin opiniones, sin sesgos. Nadie quiere que le digan, yo he pasado por eso, no te preocupes, ya vas a salir, tú eres lo suficientemente fuerte como para salir de esto. Realmente tenemos que escuchar a la persona, sin dar opiniones propias, sin en nuestros sesgos ponerlos en los de él. Validar los sentimientos, con empatía nuevamente. Debe ser muy difícil por lo que estás pasando. No me imagino lo difícil que debe ser. Esto realmente, por lo menos en terapia lo he visto, con mis amigas lo he hecho, con mis familiares se ha dicho. Es de mucha ayuda ponerle la emoción a la otra persona. Incluso, por ejemplo, con niños y con personas que tal vez no han sido como dejadas a sentir. Cuando nosotros validamos sus sentimientos, las personas entienden, de verdad sí, de verdad es muy difícil, de verdad estoy pasando por esto y es realmente exhaustivo, exhaustante, realmente que cansa. Seamos un lugar seguro, como les dije antes.
La vergüenza muere donde las historias se comparten en lugares seguros. Seamos ese lugar seguro. Seamos ese lugar sin sesgos. Seamos ese lugar sin opiniones. La persona no quiere saber cuál es nuestra opinión sobre lo que está pasando. Si la otra persona te dice, cuéntame qué piensas de esto que te estoy contando, se le dice con empatía. Debe ser muy difícil, de verdad. Dime cómo te puedo ayudar. La persona a veces ni siquiera tiene la suficiente energía de saber cómo ayudarse. Tenemos que tocar base frecuentemente. Tenemos que saber que esto no es una decisión de un día para el otro. Esto no es algo que se decide. Cuando nosotros entonces decimos constantemente y tocamos base constantemente, la persona entiende que realmente esta persona está ahí para él. Una persona salva. Una persona hace la diferencia. Nosotros como judíos tenemos este dicho de que salva una vida, salva un mundo entero. Así es. Una persona puede hacer la diferencia. Cada uno de ustedes puede hacer la diferencia. La ayuda de un profesional es realmente importante. Puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, incluso ambos, tanto psicólogo como psiquiatra, pueden manejar el caso. Pero siempre necesitamos de esta ayuda familiar. Siempre necesitamos de estos factores de protección, este rol, esta familia, este círculo que protege a la persona. El apoyo no es lo mismo que el tratamiento psicológico. Necesitamos saber que tenemos que buscar ayuda y que no está mal pedirla. Tenemos que acercarnos, conectarnos, inspirar esperanza y ofrecer ayuda. Tenemos que mostrar compasión e interés y todo esto con empatía. Tenemos que ayudar a encontrar una solución, por eso tenemos que preguntarle a la persona, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Debe ser muy difícil lo que estás pasando, dime cómo puedo ayudarte. La persona entonces se siente acompañada. En terapia yo he visto cómo bastantes personas han llegado a mi clínica y se han sentado con esta persona que necesita ayuda. Es realmente increíble ver cómo una persona en verdad puede hacer la diferencia. Eventualmente en la cita la otra persona sale y se queda el paciente y habla y se salva. Lo he visto, lo he hecho, realmente es algo impresionante y es algo que podemos hacer nosotros como personas. No necesitamos ser profesional en absolutamente nada. Necesitamos entender que podemos ayudar a una persona, que podemos salvar a una persona solo estando ahí, solo acompañándolo, solo diciendo aquí estoy para ti y demostrar que estamos ahí. ¿Qué podemos decir? Estoy aquí para lo que necesites. Nuevamente esto muestra de que la persona no está solo. Y estas tres palabras pueden ser algo como, realmente, ¿por qué lo diríamos? O sea, ¿cuál es la necesidad? Hace 2 años, junto a Praxis y un grupo de psicólogas, sacamos una campaña que se llama No Estás Solo, que fue el primer directorio online sobre psicólogos y psiquiatras en Panamá. Esto también ofrecía ayuda y una línea de emergencia. Es realmente importante decir estas palabras. Incluso mandábamos letreros que decían no estás solo, donde distintas personas lo cargaban y le decían a la persona de al lado, no estás solo, estoy aquí para ti, estoy aquí para ayudarte porque tú eres importante, porque yo te valoro muchísimo y porque un montón de gente te valora muchísimo. Incluso, por ejemplo, yo en clínica lo que hago muchas veces con personas que realmente se encuentran en una depresión muy fuerte es hacer listas. Hacen listas donde físicamente ponen quién está a su alrededor, cuáles son las cosas buenas que le pasan al día. Hasta una taza de café les da la diferencia. Realmente están agradecidos y están felices porque tienen cosas así. Empezamos a tratar de abrir un poco la mente. Empezamos a tratar de entonces entender racionalmente lo que está pasando, desde dónde está pasando y qué está causando el malestar. La culpa no es tuya. Tenemos esta tendencia a echar la culpa a las personas o a las cosas. No que es culpa de mis papás por ser muy estrictos, no que es culpa de mis profesores por ser muy estrictos, no que es culpa de mi escuela porque nunca me notó, es culpa de mis compañeros porque me hicieron bullying.
No, no hay culpas. Es un desequilibrio químico. Si somos padres y vemos esto en nuestros hijos, va a ser muy fuerte para nosotros mismos como padres echarnos la culpa. Y por eso quiero recalcar 20 veces que no funciona así. No es así. No hay culpables. Es un desequilibrio químico. Incluso al decir la culpa no es tuya, no solamente nos estamos ayudando a nosotros mismos como la persona que ayuda a esa persona, sino que le decimos a la persona no es tu culpa. Tú no puedes controlar esto. Es realmente el cáncer. Porque la persona dice, es mi mente. ¿Cómo no puedo salir de esto? ¿Cómo no lo puedo controlar si yo soy la que se siente así? Yo soy la que tiene que salir de esto. Pero no es tu culpa. ¿Qué estás pensando? El qué estás pensando abre un espacio enorme de conversación. Da un espacio seguro. Y preguntar directamente y puntualmente. ¿Te has pensado en hacer daño? La persona incluso te puede decir, no he pensado en hacerme daño, pero sí me he preguntado en qué pasaría si yo no estuviera aquí, en que tal vez el mundo estaría mejor sin mí. Ahí entonces podemos demostrar lo contrario. Podemos nuevamente decir todo esto con empatía. Aquí estoy para ti. Dime qué hacer. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque te quiero y te valoro y te respeto y aquí estoy para ti. Si somos más abiertos y honestos sobre la salud mental, si pudiéramos entender que así cuando nos sentimos mal y tenemos dolores de espalda, dolores en los huesos, dolores de cabeza y vamos a un doctor, si pudiéramos entender que la salud física es tan importante como la salud mental, podemos prevenir el dolor, podemos prevenir el sufrimiento y a todos aquellos que están necesitando de nuestra ayuda, podemos ayudar a encontrarla. Muchas gracias. Voy a abrir el micrófono para las personas que quieran preguntar. Y eso. Aquí acaban de escribir sobre las ansiedades. Bueno, las ansiedades es un tema realmente muy grande y muy difícil de tocar. Lo que sí quiero decir es que también es algo que provoca mucho malestar. Incluso cuando se desborda podemos ver los ataques de pánico. Todo lo que tiene que ver con las inquietudes, con los dolores corporales, con los mareos, con las taquicardias, realmente es preocupante. Incluso cuando lo vemos en niños, vemos que incluso se hizo un estudio donde los niños cuando sienten bastantes ansiedades y los animales, incluso lo comprobaron también con animales, directamente van a ese lugar donde se sienten más seguros. Entonces, nuevamente, seamos ese lugar seguro. Seamos ese lugar donde la vergüenza muere y donde se abre el espacio para contar lo que realmente necesitamos, donde la persona realmente necesita poner su peso, donde realmente piensa que podemos compartir el dolor. Y bueno, si alguien tiene otra pregunta, lo puede escribir en el chat y yo le abro el micrófono. Bueno. ¿No hay preguntas? Bueno, cualquier cosa, mi email lo pueden apuntar, es rebe@bouganem@gmail.com y me pueden escribir cuando quieran y yo les respondo con muchísimo gusto. Si hubo una pregunta que no pudieron hacer o que no quieren hacer por este medio, feliz les respondo aparte. Aprendí mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a escribirles aquí mi email. Realmente lo último que quiero decir es que es muy difícil lo que estamos pasando. Normalmente pudimos haber visto más de estos síntomas al principio de la cuarentena y al principio de la pandemia. Nosotros seguimos en cuarentena y es realmente difícil y agotador, pero no llamemos a esto que estamos saliendo una nueva normalidad, porque no es normal. Llamémoslo nuestra nueva realidad.
Llamémoslo a la realidad que estamos saliendo. Poco a poco entonces vamos a ver que la situación va mejorando, pero seamos el acompañante que está ahí para la otra persona o para nosotros mismos, que sepamos que hay otra solución, que hay personas a nuestro alrededor, aunque sea imposible verlo, realmente ayudan, realmente es contenedor, y seamos también esas personas donde dicen un simple te quiero y le hacen el día a la persona al lado. Las palabras realmente salvan. Seamos ese lugar donde la vergüenza muere. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí. Y esto va a quedar guardado en la página de Shevet Ahim. Así que ahí les mandé mi email en el chat por si tienen alguna pregunta. Y eso. Muchísimas gracias. Chao.